Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación, esta preciosa y calurosa mañana. Vamos a dar inicio a la discusión de un nuevo tema, un nuevo diseño estadístico para análisis de bases de datos. Este es uno de los diseños más complejos. Obviamente no es el único, pero es uno de los diseños más complejos que hay, los diseños factoriales. Como su nombre lo indica, lo que se analiza a través de este diseño estadístico son diferentes factores. En los diseños anteriores que hemos venido estudiando, tanto para el diseño completamente al azar, así como para el diseño de bloques completos al azar, tenemos como requisito primario llevar a cabo la definición de quiénes son los factores del modelo. Inmediatamente después de que terminamos toda la fase del análisis de las estadísticas descriptivas con toda la gama de gráficas que hemos aprendido a hacer, tenemos pues para poder entrar al análisis de varianza, tenemos que definir nuestros elementos, quiénes son los factores del modelo. Y hasta ese momento pues los factores serán los híbridos y los bloques. En este diseño se incorporan mayor cantidad de factores. No solamente se incorporan mayor cantidad de factores, sino que cada uno de esos factores tiene diferentes niveles y se estudia la interacción de los factores con sus niveles. Es decir, la interacción del factor 1 con la interacción del factor 2, con la interacción del factor 3, con sus diferentes niveles. Como mencioné, es uno de los diseños más complejos que hay y uno lo puede modificar a voluntad porque uno tiene el poder de escoger las variables independientes, que en este caso son nuestros factores, para así de esa manera poder estudiar cuál es el resultado en la respuesta o la variable dependiente. Ahora bien, entremos en materia, vamos a procurar cubrir todo lo que es la parte teórica del diseño factorial y con algo de suerte pues vamos a tener oportunidad de poder hacer al menos un ejercicio el día de hoy. ¿Cuál es la justificación para el uso de este diseño experimental? En aquellos casos donde tenemos dos o más factores independientes que pudieran interactuar el uno con el otro, no es apropiado usar un diseño experimental que se limite a medir los efectos de ambos de manera independiente. Como ustedes recordarán, en el diseño de bloques completos al azar, teníamos dos factores, teníamos híbridos y teníamos a bloques, pero tanto híbrido como bloque eran analizados de forma independiente. En ningún momento analizamos la interacción que existía entre híbridos y bloques, sino que se analizaban los dos factores de forma independiente. Entonces, cuando queremos estudiar la interacción de los diferentes niveles de los factores presentes en un modelo, entonces nos vemos obligados a utilizar un diseño factorial. Una estrategia empleada para examinar varios factores independientes o variables independientes, si así las prefiere llamar, dentro de un mismo experimento es usar un diseño factorial. Los diseños factoriales consisten de dos o más combinaciones de diferentes factores que pueden tener dos o más niveles y estos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Véase que está hablando de las combinaciones de dos o más factores. Estos factores son variables independientes que pueden tener dos o más niveles y estos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Todas las combinaciones factoriales son de interés en el experimento. Algunas combinaciones no son de interés. Por ejemplo, la distribución de las repeticiones de los tratamientos en bloques. Bloques en sí es un factor, pero nunca en un diseño factorial se estudia la interacción del factor bloque con ninguno de los demás factores que se le agreguen al diseño. Bloque se deja solo, pues en pocas palabras, nadie estudia la interacción de ningún otro factor con bloques. Bloques siempre se analizará de forma independiente. Las comparaciones entre los factores seleccionados
se realizan en base a efectos principales y las interacciones. O sea, pues que en el cuadro de ANAVA se estudia tanto los efectos principales per se, así como también las interacciones entre estos efectos. En un experimento con un solo factor, no se puede investigar el efecto de las interacciones. Bueno, ¿y cómo podríamos? Si para poder investigar efectos de interacciones es necesario la presencia de al menos dos factores. Además, los niveles de ese solo factor se convierten en los tratamientos en sí. Como ustedes recordarán, en el diseño de bloques completos al azar teníamos dos factores. Teníamos a híbridos y teníamos a bloques. Pero a cada uno de ellos se les estudiaba de forma independiente. Entonces, si usted se ve obligado a estudiar ambos factores de manera independiente, y uno de ellos, que en este caso es bloques, y solo le sirve para controlar el error experimental, obviamente el que se vuelve importante es el otro, en este caso híbridos, que tiene sus niveles. ¿Y quiénes eran sus niveles? Los diferentes híbridos que se encontraban presentes en esa columna. En el caso de sorgo, si ustedes recordarán, teníamos 33 niveles, que eran 33 híbridos de sorgo. En el caso de las cebollas, estábamos trabajando, si bien recuerdo, con 12 híbridos de cebolla. Bueno, cada uno de esos híbridos es un nivel para el factor híbridos. Pero solo teníamos a híbrido como factor. No podíamos compararlo con los niveles de un segundo factor, porque el segundo factor resultaba ser bloques y el único propósito de bloques era controlar el efecto o el tamaño del error experimental. Entonces no se estudia la interacción entre híbridos y bloques. En el caso de los diseños factoriales, incorporamos otros factores o variables independientes que a su vez también tienen sus diferentes niveles y se estudia la interacción de los niveles del factor A con los niveles del factor B, y si hay un tercer factor, pues también con los niveles del factor C. Pero cuando hay dos o más factores y estos interactúan entre sí, entonces la combinación de los niveles de dichos factores constituyen los tratamientos y el estudio llamado diseño factorial. Es decir, pues, que en un diseño como en el diseño de bloques completos al azar, donde el único factor que teníamos para sacar conclusiones era híbridos, y sacábamos conclusiones a partir de ese solo factor, ahí no había interacciones, porque híbridos no estaba interactuando con nadie más, solo con él mismo. Entonces, los niveles de híbridos se convierten en los tratamientos. Pero cuando usted tiene un diseño estadístico, un diseño factorial donde tiene al menos dos factores en donde los niveles de ambos factores interactúan, los tratamientos son producto de la interacción de los niveles de un tratamiento con los niveles del otro tratamiento. En general, los estudios que exploran el efecto de dos o más variables independientes, que las llamaremos factores, es la respuesta y son estudios factoriales. Las ventajas de este diseño experimental: ayuda a economizar los recursos destinados a la investigación. Extiende la validad de los descubrimientos a un mayor rango. Nos permite evaluar el efecto de varios factores al mismo tiempo. Nos permite detectar interacciones entre los factores, si es que las hay. Las desventajas que tiene este diseño experimental: incrementa la complejidad, tamaño y costo del experimento en la medida que aumente el número de factores involucrados. O sea que en la medida que usted va aumentando el número de factores en este experimento, pues el costo del experimento en sí se dispara, aumenta de costo. Cuando los factores son heterogéneos, puede resultar en estimaciones menos precisas, conforme el número de tratamientos aumenta. Los experimentos factoriales del mismo tamaño que un experimento con un solo factor tienen un error experimental más grande. Esto puede controlarse a través del bloqueo, o sea, que de lo que estábamos hablando en el pasado, pues. Cuando se habla del bloqueo, no es otra cosa más que distribuir las repeticiones de cada tratamiento en bloques.
¿Para qué? Para controlar o reducir el tamaño del error experimental. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de diseño factorial donde tenemos dos factores. Y véase que tenemos la respuesta que es igual o producto de la interacción del intercepto o la media poblacional más los factores del nivel alfa más los factores del nivel beta más la interacción entre los niveles del factor alfa con los niveles del factor beta más el error experimental. Aquí pues la respuesta de la unidad experimental K recibiendo el nivel I del factor alfa y el nivel J del factor beta. Mu es el intercepto, la media poblacional. Alfa con sus niveles es el nivel I del factor alfa promediado sobre los niveles del factor beta. Y beta es el efecto del nivel J del factor beta. Alfa y beta son los efectos principales, mientras que la interacción entre los niveles del factor alfa y los niveles del factor beta es el efecto producto de la interacción entre el nivel I del factor alfa y el nivel J del factor beta. Finalmente, el error experimental asociado con la respuesta de la unidad experimental, cualquiera que ésta sea, recibiendo el nivel I del factor alfa y el nivel J del factor beta. Y los requisitos para los errores experimentales es que deben de estar normalmente distribuidos con una media igual a 0 y con la misma varianza. Además de que los errores experimentales deben de ser independientes los unos de los otros. Esos son los requisitos para los errores experimentales en este diseño. Echemos un vistazo al modelo de un diseño factorial con 3 factores. Tenemos que la respuesta viene a ser igual o producto de la interacción de la media poblacional con los niveles del factor alfa, más los niveles del factor beta, más los niveles del factor gamma, más la interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor beta, más la interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor gamma, más la interacción de los niveles del factor beta con los niveles del factor gamma, más, en algunos casos, no siempre se estudia esto, la triple interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor beta con los niveles del factor gamma más el error experimental. Recuerden ustedes que el error experimental es toda aquella variabilidad, aquella variación dentro de la base de datos que el modelo estadístico no es capaz de explicar. La sumatoria de todos estos nos tiene que dar el 100% de la variabilidad presente en la base de datos. ¿Qué hay de aquellos casos cuando tenemos 3 factores, pero uno de ellos es bloques? Aquí tenemos el factor alfa, el factor beta, el factor gamma. Bueno, en este caso, véase que beta no interactúa con nadie porque el único propósito de beta es distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques. Entonces no se estudia la interacción de los demás factores con él. En este caso se estudió la interacción de alfa con gamma únicamente. Entonces es una doble interacción, más el error experimental. No hay otra interacción que explorar, porque solamente hay dos factores con los que podemos trabajar. Veamos un ejemplo de la vida real para poder hacernos de una idea de cómo funciona esto. En cierto experimento factorial queremos medir la respuesta de un grupo de varones participantes a cierto medicamento y tomamos en consideración 2 factores. La edad de las personas, que está dividida en jóvenes, maduros y ancianos, que dicho sea de paso, esto es bien subjetivo porque lo correcto hubiese sido poner rangos de edad. Debería de establecer rangos de edad, pero vaya, para efectos de este estudio vamos a decir que los pusieron como jóvenes, maduros y ancianos. La dosificación de la droga que están estudiando es de 10 y 20 miligramos.
Entonces, es un ejemplo de un efecto factorial, tipo 3 por 2. ¿Por qué? Porque hay dos factores. Uno de ellos es la edad de las personas y la otra es la dosis de la droga. La edad de las personas tiene 3 niveles, 1, 2, 3. Mientras que la droga se estudian dos niveles, 10 y 20 miligramos. Entonces es un factorial 3 por 2. En un experimento queremos medir la respuesta de los individuos al manejar luego de ingerir alcohol y cafeína. Bueno, uno de los factores es la cafeína y se estudiaron 0 miligramos de cafeína, 200 miligramos de cafeína y 400 miligramos de cafeína. El otro es alcohol y tiene dos niveles. Sí o no, consumió o no. Un poco subjetivo porque lo correcto hubiese sido exponer la cantidad de alcohol. Sí, no, pues es cero, ¿no? Y sí, pues establecer una cantidad. Aquí es bien subjetivo. El punto es que el primer factor tiene 1, 2, 3 niveles y este factor tiene 2 niveles. Entonces es un diseño factorial tipo 3 por 2. En este ejemplo dice, por causa de la demanda de los consumidores, las compañías han desarrollado una serie de productos cárnicos bajos en grasa. Varios productos han sido evaluados como potenciales sustitutos de la grasa animal al tiempo que no se sacrifique ni la palatabilidad del producto ni incremente los costos de producción. Entre los sustitutos evaluados está el concentrado de proteína de soya y la harina de konjac, siendo esta última útil por su capacidad de retención de humedad al tiempo que ayuda a reducir el porcentaje de grasa animal. El experimento propuesto se dispuso a evaluar el tipo de mezcla de la harina de konjac y el porcentaje de harina de konjac y el porcentaje de concentrado de proteína de soya. Y aquí lo tenemos. Véanse que aquí tenemos, dice, el nivel de la mezcla. Y aquí tenemos mezcla de harina de konjac. Aquí CPS es igual al concentrado de proteína de soya. Aquí está el concentrado de proteína de soya. Entonces aquí cuanto a la harina de konjac, pues tiene dos niveles, ustedes pueden verlo. Uno de ellos es EKSS y el otro es KNC. Mientras que el porcentaje de harina de soya tiene tres niveles, 1.1, 2.2, 4.4. En este caso tenemos tres factores. Uno de ellos es el nivel de la mezcla de harina de konjac y el porcentaje del concentrado de proteína de soya. El nivel de la mezcla es de 0.5 y 1. Entonces, en este factor tenemos dos niveles, 0.5 y 1. En este factor tenemos dos niveles, KS y KNC, y en este factor tenemos tres niveles, 1.1, 2.1, 4.4. Entonces, es un factor tipo 2 por 2 por 3. Aquí lo podemos ver. Obviamente, si queremos saber el número de unidades experimentales que vamos a utilizar para este estudio, multiplicamos los niveles. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y nos da que necesitamos 12 unidades experimentales, a las cuales se les va a agregar cada tratamiento. Y aquí podemos verlo. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Aquí está un total de 12 y en la parte de arriba nos dice tratamientos. Vamos a tener un total de tratamientos. Entonces, estos son los factores y estos son sus niveles. Entonces, aquí se está estudiando la interacción de este nivel del primer factor con este nivel del segundo factor con este nivel del tercer factor. Luego, el mismo nivel del primer factor con el mismo nivel del segundo factor con el segundo nivel del tercer factor y así sucesivamente. Es decir, pues que se estudian las interacciones de los diferentes niveles de cada factor con los diferentes niveles del siguiente factor con los diferentes niveles del siguiente factor. Y así pues obtenemos la fórmula de un experimento factorial del 2 por 2 por 3. Veamos un ejemplo, el número 4. Un investigador quiere probar la efectividad de dos drogas,
droga A y droga B, para el control de tenias o solitarias en cachorros de perros. Los veterinarios conjeturan que la efectividad de ambas drogas puede ser afectada por la dieta de los cachorros, así como por la resistencia genética heredada de la madre de los cachorros. Tres diferentes dietas. Factor A. Óigame bien, el factor A son tres diferentes dietas. Es decir, pues que el factor A tiene tres niveles. Son combinadas con ambas drogas, droga A y droga B. Bueno, las dos drogas son los niveles del factor B, dando como resultado un diseño factorial tipo 3×2. Si queremos saber cuántos tratamientos vamos a tener, entonces son 3×2, 6 tratamientos. Para el estudio, 4 grupos de cachorros con 6 cachorros, cada uno fueron seleccionados ya que cada grupo de cachorros tenía diferente madre. De esta forma, los 4 grupos de cachorros representan los bloques para aislar el efecto de la resistencia heredada. O sea que ellos saben de que hay cierto grado de resistencia que se hereda de la madre. Entonces crearon 4 grupos, cada uno de esos grupos es un bloque. Y cada uno de esos grupos cuenta con 6 cachorros, nacidos de una sola madre. En total, pues, hay descendientes de 4 diferentes madres, porque son los hijos de 4 diferentes madres los que están agrupados en 4 grupos. Entonces, esos grupos me constituyen mis bloques. Y aquí los tenemos. El primer grupo, pues, tiene, como dice el estudio, 6 cachorros. Ellos, los 6, fueron nacidos de una madre. El otro grupo tenemos otros 6 cachorros, todos hijos de una diferente madre. El siguiente grupo son 6 cachorros, todos hijos de una tercera madre. Y por último, el cuarto grupo, también 6 cachorros, todos hijos de una cuarta madre. Cada grupo es un bloque, es decir, que las repeticiones están distribuidas en 4 bloques. Posteriormente, los 6 tratamientos fueron asignados de manera aleatoria a cada cachorro dentro de cada manada. Obviamente, si son 6 tratamientos, véase, 3×2, 6. Si solo tuviéramos una repetición por cada tratamiento, con un grupo bastaría, porque sería un tratamiento por cada cachorro. 3×2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí nos quedaríamos. Pero nadie va a correr un experimento con una repetición por tratamiento. Entonces, primero agarraron los 6 tratamientos y los distribuyeron a los primeros 6 cachorros. A este le dieron un tratamiento, a este le dieron otro, 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 a este le dieron otro. En el siguiente grupo usaron los mismos 6 tratamientos y se los aplicaron al azar al siguiente grupo. Cada uno de los cachorros recibió uno de los 6 tratamientos en un diferente orden. Luego agarraron los mismos 6 tratamientos y se los aplicaron al siguiente grupo, pero al azar, de tal manera que la forma en que fueron distribuidos cada tratamiento es diferente a la forma en que fueron distribuidos aquí. Luego los mismos 6 tratamientos son aplicados a cada uno de estos 6 a uno de estos 6. Uno de ellos recibió un tratamiento, el otro recibió el otro tratamiento, el otro recibió otro tratamiento y así sucesivamente, pero la distribución de cada tratamiento fue al azar en cada bloque. Total, pues, que ahora, teniendo 6 tratamientos, en realidad cada tratamiento tiene 4 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales necesito entonces? 6 por 4, 24. Porque son 6 tratamientos por 4 repeticiones cada uno, son 24 repeticiones. Ejemplo 5. Si tenemos un experimento en el cual tenemos 3 factores, dígase A, B y C, y el factor A tiene 2 niveles, mientras que el factor B tiene 4 niveles, y el factor C tiene 3 niveles, al tiempo que cada nivel tiene 5 repeticiones, entonces al final se recolectará un total de, aquí lo que nos está preguntando es el número de unidades experimentales. Bueno, tenemos 3 factores. A, B y C. El factor A tiene 2 niveles. El factor B tiene 4 niveles. Ya es un 2×4.
El factor C tiene 3 niveles. Ahora es un 2 por 4 por 3. 2 por 4, 8. 3 por 8, 24. Son 24 tratamientos, porque es la interacción de todos los niveles de todos los factores involucrados. Al tiempo que cada nivel tiene 5 repeticiones. Aquí, si yo ese 24 lo multiplico por el número de repeticiones, entonces me va a dar el número de unidades experimentales. Aquí tenemos, miren, 2 por 4 por 3, un total de 24 tratamientos, pero si lo multiplico por el número de repeticiones, me tira que son 120 observaciones, que son igual a 120 unidades experimentales. En cierto experimento factorial tenemos 4 factores, A, B, C y D. Cada factor tiene 3 niveles con 5 repeticiones. Entonces, al final se recolectarán un total de, y lo que nos está pidiendo aquí es el número de observaciones, es decir, el número de unidades experimentales. Bueno, son 4 y cada uno tiene 3 niveles. Sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 tratamientos. Pero luego son 5 repeticiones por tratamiento y me da 405 observaciones que se van a registrar en la base de datos que provienen de 405 unidades experimentales. Esta ocurre, la interacción, aquí estamos hablando de la interacción. Esta ocurre cuando un factor responde de diferente forma cuando está bajo el efecto de los niveles de otro factor. El efecto de la interacción puede ser de carácter aditivo. El efecto es igual a la suma de los efectos de ambos factores. Puede ser sinérgica. El efecto combinado de ambos factores ejerce un efecto mayor a la suma de los efectos de ambos factores por separado. En el primer caso, los efectos de ambos factores se suman y ese es el resultado. Pero en el caso sinérgico, cuando los dos factores interactúan, el resultado es superior a lo que se pudiera obtener a través del estudio de cada factor de manera independiente. Y antagonista. El efecto combinado de ambos factores ejerce un efecto menor a la suma de ambos efectos de ambos factores por separados. Ausencia de interacción. Ocurre cuando la respuesta de un factor es similar, aun cuando se encuentra bajo el efecto de los niveles de otro factor. Gráficamente se puede entender de esta manera. Cuando no hay una interacción y se grafican los niveles de un factor, aquí tenemos dos factores y con 3 niveles. Miren, aquí un factor con 3 niveles. Y aquí vemos la gráfica de la respuesta con los 3 niveles de ese factor. Aquí tenemos otro factor también con 3 niveles y estudiamos la respuesta de los 3 niveles de ese factor. Y vemos que al graficar la respuesta de ambos factores, en ningún punto las dos líneas se interceptan. Entonces se declara que no hay una interacción. En cambio, cuando al estudiar la respuesta de los 3 niveles de cada factor encontramos que ocurre esto, entonces en el punto de intersección donde se unen las dos gráficas, entonces se declara que existe una interacción. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de fertilización. Lo que están haciendo es un estudio de producción de grano, un grano básico, puede ser arroz, puede ser maíz, puede ser frijol, y los están midiendo en miles de kilogramos por hectárea. Lo que están estudiando es la aplicación de 2 niveles de nitrógeno, 40 y 60 kilogramos por hectárea de nitrógeno, con 2 niveles de fósforo, 10 y 20 kilogramos por hectárea de fósforo. Obviamente la respuesta se mide en términos de kilogramos por hectárea de producción de grano. Cuando aplicamos 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea en combinación con 10 kilogramos de fósforo, obtenemos esta respuesta, este punto de acá. Si aumento la dosis de nitrógeno a 60 con 10 kilogramos de fósforo, la respuesta se obtuvo que era esta. Luego vuelvo a estudiar 40 kilogramos de nitrógeno, pero aumento el nivel de fósforo a 20 kilogramos y la respuesta subió.
Luego, a 60 kilogramos de nitrógeno con 20 kilogramos de fósforo, la respuesta subió. Pero al graficar las respuestas de ambos factores, veo que las gráficas en ningún momento se cruzan. Son paralelas, por lo tanto, no puedo declarar una interacción. En cambio, bajo el mismo estudio, si ocurriera esto, donde las gráficas se intercruzan, aquí en este punto existe una interacción. Y lo que me está diciendo, en este caso, cuando yo hago esto, lo que hay es una relación antagonista. Es decir, que en la medida que yo aumento los niveles de nitrógeno y de fósforo, véanse que aquí empezamos con 40 y subió. A 60 aquí subió, con un nivel de 10 de fósforo. 40 y 60 de nitrógeno sube. En el momento que yo aumento la dosis de fósforo, con 40 subió, pero la interacción de 60 y 20 de fósforo disminuye la producción de grano. Entonces aquí para esta interacción de 60-20, el resultado obtenido es antagonista. O sea que más bien nos desploma la producción. Bueno, aquí se ve gráficamente, ahí está el factor A y aquí tenemos al factor B. El factor A tiene 2 niveles, el factor B tiene 2 niveles. Al graficar la interacción de los 2 niveles del factor A con los 2 niveles del factor B, obtenemos esto y se declara que no hay una interacción. En el siguiente caso es el mismo estudio, factor A, factor B, 2 niveles cada uno, y vemos lo que está ocurriendo. Aquí también hay una interacción, y la interacción es antagonista entre este nivel, el nivel 2 del factor A, y el nivel 1 del factor B. El producto o el resultado es antagonista. Ahora la interacción del nivel 2 del factor A con el nivel 2 del factor B resultó ser sinérgico. Y luego pues tenemos esta que es una interacción consistente. ¿Por qué se llama consistente? Porque se estudiaron 2 niveles para el factor A, 2 niveles para el factor B. Vemos que cuando llevamos a cabo la gráfica, las líneas o las gráficas obtenidas producto de la interacción de los 2 niveles de cada factor, pues las gráficas no se interceptan. Pero llegamos a la conclusión de que si hubiéramos agregado un tercer nivel para cada factor, es muy probable que hubiéramos obtenido una interacción. Por eso se llama interacción consistente. O sea que sí se declara una interacción, pero es consistente, ya que no logramos explorar un tercer nivel que nos revelara la interacción. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver un factor con 3 niveles, el factor A. Vemos el factor B con 3 niveles. Y vemos que cuando graficamos, pues en ningún punto los 3 niveles del factor A con los 3 niveles del factor B se cruzan. No podemos declarar una interacción. En cambio, en este escenario vemos 2 puntos de interacción. Aquí vemos una interacción, aquí vemos otra interacción, entonces nos vemos obligados a declarar que sí hay interacción. Y la gráfica nos dice a dónde se produce la interacción. Interpretación de las interacciones. Para poder interpretar las interacciones se requiere de la prueba de significancia apropiada. Si existen interacciones significativas, pues calcule su efecto y regístrelo en el cuadro de ANAVA, análisis de varianza. Aquí es donde la cosa se torna complicada. La interacción entre 2 o más factores solo puede ser medida si ambos factores son probados juntos en el mismo experimento. Cuando escriba el reporte, centre sus observaciones y conclusiones en torno a las interacciones si es que éstas existen, es decir, si son significativas. Solo en caso de que las interacciones no sean significativas, prestamos atención a los efectos principales. O sea, pues que en el cuadro de ANAVA nosotros vamos a encontrar primeramente los efectos principales, seguidamente las dobles interacciones y por último, si es que las incluimos en el modelo estadístico, las triples interacciones. Al momento de escribir el informe, vamos de abajo para arriba o de atrás para adelante, pues. Le prestamos primero atención
para la interpretación a las triples interacciones, si es que éstas fueron significativas, es decir, si el valor de P fue menor de 0.05. Si estas no fueron significativas, entonces nos movemos a las dobles interacciones. Si estas fueron significativas es porque el valor de P fue menor de 0.05. Y sobre la base de esas dobles interacciones escribimos el informe. Si esas dobles interacciones no fueron significativas porque el valor de P es mayor de 0.05, entonces nos vemos obligados a hacer el análisis o el estudio o el reporte, por así decirlo, sobre la base de los componentes principales. ¿Cuáles son los requisitos del análisis? Bueno, lo primero, tiene que haber una normalidad de la distribución de los errores experimentales. ¿Por qué? Porque la media, la moda y la mediana, todas calzan en el mismo punto de la distribución que corresponde al pico de la campana. Para determinar la normalidad de una población de datos, se puede usar una gráfica de dispersión a fin de graficar los residuos o errores experimentales. Se grafican los residuos o errores experimentales. La normalidad de una base de datos no determina a través de los datos en sí. Una vez graficadas, se puede calcular una línea de regresión a fin de observar si los residuos se aproximan a la misma. Es decir, pues que lo que construimos es un QQ-plot, con el que ya ustedes están familiarizados. Entre más se acerque la línea de regresión, mayor será la normalidad de su distribución. Es decir, entre más se acerquen los errores experimentales a la línea de regresión, mayor será la normalidad de su distribución. En contraste, entre más se alejen los errores experimentales de la línea de regresión, se reduce la probabilidad de una distribución normal. Aquí pues tenemos una gráfica con la que ustedes ya están familiarizados. Es una gráfica donde tenemos ploteados o graficados todos los datos de una base de datos cualquiera. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos en la base de datos, y la interpretación de esta gráfica ustedes ya la conocen. Las barras de color rojo representan los errores experimentales, algunos positivos y otros negativos. Luego agarramos esos valores y los representamos en un gráfico de dispersión al cual le agregamos una línea de regresión. Como habíamos dicho antes, entre más se acerquen los errores experimentales a la línea de regresión, mayor es la probabilidad de que tengamos una distribución normal. Para determinar la normalidad de los errores experimentales, tenemos dos pruebas. La de Shapiro-Wilk, cuando el número de datos presentes en la base de datos sea menor o igual a 50. Otros podrán decirles de esta manera, cuando el número de errores experimentales sea menor o igual a 50. ¿Por qué se pueden utilizar las dos? Porque cada error experimental surge de un dato de la base de datos. De tal manera que si usted tiene 200 datos en una base de datos, significa que tiene 200 errores experimentales. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utiliza cuando el número de errores experimentales o el número de datos presentes en la base de datos sea mayor de 50. La hipótesis bajo la cual ambas pruebas se corren, la hipótesis nula, nos dice que los errores experimentales están normalmente distribuidos, mientras que la alternativa dice lo contrario. Para tomar la decisión, si el valor de P es menor o igual a 0.05, entonces nos vemos en la obligación de rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Mientras que si el valor de la probabilidad es mayor de 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. La otra requisito de la prueba de diseños factoriales es que debe de existir homogeneidad de varianzas de los tratamientos, la cual se verifica a través de las siguientes hipótesis. La hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas entre la varianza del tratamiento 1 en relación a la varianza del tratamiento 2, que no existen diferencias significativas entre la varianza del tratamiento 2 respecto a la varianza del tratamiento 3 y así sucesivamente. La alternativa nos dice que al menos una de las varianzas es diferente.
Los parámetros utilizados para tomar una decisión pues son que si el valor de P es menor que 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Pero si es mayor que 0.05, no la podemos rechazar. La homocedasticidad, es decir, la homogeneidad de varianzas, puede verificarse a través de varias pruebas estadísticas, entre las cuales sobresalen la prueba de Lee-Bain y la prueba de Bartlett. Luego, el tercer y último requisito de la prueba es que los errores experimentales tienen que ser independientes unos de los otros. Esta prueba se llama la prueba de correlación y mayormente conocida como la prueba de Durbin-Watson. La hipótesis nula nos dice que los errores experimentales son independientes los unos de los otros. En cambio, la alternativa dice que están correlacionados. Y esto, como habíamos mencionado, es la fórmula de la prueba de D, que era la forma que se utilizaba antes, y los valores de abajo son los parámetros utilizados con el auxilio de las tablas que todavía aparecen publicadas en muchos libros de texto para tomar una decisión. Pero nosotros no lo vamos a hacer de esa forma, sino que lo vamos a hacer sobre la base del valor de P. Aquí tenemos pues un modelo, véase que aquí tenemos, este es un diseño factorial, donde la respuesta es igual a la sumatoria del intercepto o la media poblacional más el efecto del factor A y sus niveles, más el efecto del factor B y sus niveles, más la doble interacción de los niveles del factor A con el factor B, más el error experimental. En esta hipótesis, la hipótesis nula nos dice que no existen diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos. La alternativa dice que al menos una media es distinta. Para el factor beta nos dice no existen diferencias significativas entre ellas. Mientras que la alternativa nos dice que al menos un nivel del factor beta es distinto. Y la hipótesis dice que no hay interacciones entre el factor alfa y el factor beta, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que sí interactúan. De nuevo, estos dos primeros escenarios no se toman en consideración porque los diseños factoriales son pruebas de dos colas. Y como estamos en ingeniería, pues usamos un nivel de significancia del 5%. Tenemos dos áreas, una es de rechazo y la otra de no rechazo. La de no rechazo pues constituye el 95% de las observaciones y el área de rechazo pues constituye el 5% de las observaciones distribuidas en dos colas. Por lo tanto, ese 5% al dividirlo entre 100 se nos convierte en 0.05, pero ya que son dos colas, dividimos el 5% entre 2 y se convierte en 0.025. Aquí tenemos un escenario hipotético donde tenemos 4 tratamientos y luego pues las medias de ninguno de los tratamientos cayó en el área de rechazo. La hipótesis es de que no existen diferencias significativas entre los tratamientos, es decir, entre las medias de los tratamientos. Y la alternativa nos dice que al menos una media es distinta, ya que ninguna media cayó en el área de rechazo, por lo tanto el valor de P tuvo que haber sido mayor de 0.05 y no podemos rechazar la hipótesis nula. En el segundo escenario, como una de las medias cayó justamente donde inicia el área de rechazo, por lo tanto el valor de P es igual a 0.05 y nos vemos en la necesidad o en la obligación de rechazar la hipótesis nula. En el tercer escenario, vemos que la media de uno de los tratamientos está adentro del área de rechazo. Por lo tanto, el valor de P es menor de 0.05 y nos vemos en la necesidad de rechazar la hipótesis nula. Estos son los mismos escenarios que habíamos discutido tanto para el diseño completamente al azar como para el diseño de bloques completos al azar. De nuevo, en las ingenierías trabajamos con un alfa del 5%. Y esto es lo que habíamos hablado, pues que los parámetros que utilizamos para rechazar o no poder rechazar la hipótesis nula va a depender del nivel de significancia, pues que trabajamos con 0.05. Si el valor de P es menor o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor de 0.05, no la podemos rechazar. Pero en aquella rama de la ciencia donde se trabaja con un nivel de significancia del 1%, entonces los parámetros cambian para tomar una decisión. En estos casos,
Si el valor de P es menor o igual a 0.01, entonces rechazamos la hipótesis nula, pero si este es mayor de 0.01 no la podemos rechazar. Los posibles errores estadísticos en los que podemos incurrir. Por un lado, cometer el error tipo 1, también conocido como error tipo alfa, que es cuando rechazamos la hipótesis nula cuando no debió haber sido rechazada. Y el error tipo beta, que se comete cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando debimos haberla rechazado. Y yo pregunto, y esta es una pregunta que yo ya había hecho en el pasado, para evitar caer en cualquiera de estos dos errores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar el número de repeticiones. ¿A quiénes les vamos a aumentar las repeticiones? ¿A los factores o a los tratamientos? A los tratamientos. Exactamente, a los tratamientos. Bien, y aquí tenemos el cuadro de ANAVA o el análisis de varianza. Véase que el modelo que estamos viendo aquí reflejado, aquí generalmente se utiliza la Y para representar la respuesta, pero hay algunos libros que la representan con X. Igualdad, no importa. Véase que aquí la respuesta es igual al efecto del intercepto o la media de la población más el efecto del factor alfa y sus niveles más el efecto del factor beta y sus niveles más la doble interacción entre los niveles del factor alfa y los niveles del factor beta más el error experimental asociado con los niveles de ambos factores. Luego, pues, la primera columna dice que las fuentes de variación son el factor alfa y el factor beta. Estos, señores, son mis efectos principales. Luego, pues, tenemos los grados de libertad del factor alfa. ¿Y cuáles son los grados de libertad? Pues los niveles que tiene el factor alfa menos 1. Para beta son los niveles del factor beta menos 1. Luego viene el cálculo de la suma de cuadrados de cada factor. Y para calcular las medias cuadradas de cada factor, se divide la suma cuadrada de cada factor entre sus grados de libertades. Luego, para hacer la prueba de F, necesitamos dividir la media cuadrada de cada factor entre la media cuadrada del error. Y luego el resultado de la prueba de Fisher se calcula con el nivel de significancia que estemos utilizando, que bien puede ser del 5 o del 1%. Seguidamente, en el cuadro de ANAVA, encontramos, inmediatamente después de los efectos principales, encontramos las dobles interacciones, que en este caso solo es una, porque es la interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor beta. Y es AB, representado por AB. Bueno, alfa y beta. Siempre utilizamos en estadística las letras del alfabeto griego. Para calcular los grados de libertad de la interacción doble, es los grados de libertad del factor alfa por los grados de libertad del factor beta. Y luego se calcula la suma de cuadrados de la doble interacción y esta se divide para sacar las medias cuadradas entre su correspondiente grados de libertad. Eso nos da las medias cuadradas. Para obtener la prueba de Fisher de la doble interacción, se divide la media cuadrada de la doble interacción con la media cuadrada del error. Miren que estos tres conllevan al error como el divisor. ¿Cómo se calcula, pues, la media cuadrada del error? Primero tenemos que calcular los grados de libertad. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, los grados de libertad del error es el resultado del producto de los niveles de alfa por los niveles de beta por el número total de observaciones en la base de datos menos 1. Esto nos va a tirar los grados de libertad. Calculamos la suma cuadrada del error. Para sacar la media cuadrada del error, se divide por sus grados de libertad. Y esto nos da la media cuadrada del error, que es lo que utilizamos como el divisor en estas tres divisiones. El denominador, pues. Y aquí está la interpretación de los diferentes elementos del cuadro de ANAVA. Y por último, pues, en algunos programas estadísticos nos arroja la línea de total, que es el grado de libertad es igual a los niveles del factor alfa multiplicado por los niveles del factor beta multiplicado por esto, n-1. Y luego se calcula la suma de cuadrados totales.
Como ustedes han observado en los últimos dos diseños estadísticos, que fueron el diseño completamente al azar y el diseño de bloques completos al azar, RStudio no nos arroja esto, el total. El resultado se estanca aquí, a nivel del error experimental. Realmente yo nunca he visto a nadie que saque inferencias o que saque conclusiones a partir de la línea total. Se puede calcular, pero nadie trabaja con eso. Según los libros de texto, es parte del cuadro de ANAVA, pero algunos programas arrojan esa línea en el cuadro de ANAVA, en otros programas no. Y como podemos observar, en los cálculos que RStudio lleva a cabo, la línea de totales no aparece. Aquí vemos siempre el mismo cuadro que vimos antes, solo que con la sustitución, en el caso de las sumas cuadradas, de cómo se calculan las sumas cuadradas utilizando las ecuaciones. Esto si lo estuviéramos haciendo con papel y lápiz y una calculadora, o al menos utilizando una hoja de Excel. Y aquí pues está el desglose de cómo se calcula la suma de cuadrados de la interacción AB. Aquí nos dice cómo tenemos que hacerlo. Aquí es cómo calcular la suma de cuadrados del error, que es la ecuación esta, que también se puede calcular a través de la suma de cuadrados totales menos la suma cuadrado de A, menos la suma cuadrado de B, menos la suma cuadrado de la doble interacción. ¿Y cómo calcular la suma cuadrados totales? A través de esta ecuación. Nosotros no vamos a usar estas ecuaciones. Dejamos que RStudio haga todo el trabajo por nosotros. Y aquí pues tenemos un desglose del mismo cuadro, nada más que un ejemplo diferente. Es un cuadro de ANAVA lo que estamos observando, pero es un ejemplo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque son tres factores. Entonces vemos que la respuesta, esta vez representada por Y, es igual al efecto del intercepto, es decir, la media poblacional, más el efecto de los niveles del factor alfa, más el efecto del nivel del factor beta, más los efectos del nivel del factor gamma. Luego pues se estudian las dobles interacciones, es decir, la interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor beta, que es aquí una doble interacción. Luego la interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor gamma, aquí está, más la interacción de los niveles del factor beta con los niveles del factor gamma, aquí está. Y si uno así lo desea, puede estudiar la triple interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor beta con los niveles del factor gamma, aquí está, más el error experimental que nos representa la fracción de la variabilidad que el diseño estadístico no puede explicar. Y todo esto sumado es igual a la respuesta. Y aquí lo que vemos pues es el cuadro de ANAVA, donde lo primero que aparecen son los factores principales. El factor alfa, el factor beta, el factor gamma. Y nos dice cómo calcular sus grados de libertad, nos da las ecuaciones de cómo calcular la suma de cuadrados, cómo calcular las medias cuadradas, que se repite pues, que es la suma de cuadrados dividida entre los grados de libertad para cada uno de ellos. Y luego pues para sacar la prueba de Fisher se divide la media cuadrada de cada factor entre la media cuadrada del error experimental. Luego se estudian las dobles interacciones de alfa por beta, alfa por gamma, beta por gamma. Véase que aquí hay un factor beta que sí está siendo tomado en consideración para estudio a través de las interacciones. Por lo tanto, el factor beta no constituye bloqueo. No constituye pues las distribuciones de las repeticiones de los tratamientos en bloques. Es otra cosa, es otra variable independiente. Porque las estamos estudiando las dobles interacciones. Y aquí nos dice cómo calcular los grados de libertad de cada uno de ellos. En el caso de la interacción AB, es el producto de los grados de libertad del factor alfa multiplicado por los grados de libertad del factor beta para la interacción AB. Para la interacción alfa-gamma es los grados de libertad del factor alfa multiplicado por los grados de libertad del factor gamma. Y para la interacción beta-gamma, pues son los grados de libertad del factor beta multiplicado por los grados de libertad del factor gamma. Y luego pues
Se hacen las sumas cuadradas de cada doble interacción, se recuperan y para poder calcular las medias cuadradas, se dividen las sumas cuadradas entre sus correspondientes grados de libertad y eso nos da las medias cuadradas. Luego agarramos estas medias cuadradas y las dividimos por la media del error y eso nos da la prueba de Fisher para cada una de las dobles interacciones. Y por último se evalúa las triples interacciones si es que las incorporamos al modelo. Y tenemos aquí la interacción del factor alfa con el factor beta con el factor gamma para calcular los grados de libertad. Pues los grados de libertad de la triple interacción es producto de los grados de libertad del factor alfa multiplicado por los grados de libertad del factor beta multiplicado por los grados de libertad del factor gamma. Aquí nos da la ecuación para el cálculo de las sumas cuadradas y estas sumas cuadradas las dividimos con sus grados de libertad para obtener las medias cuadradas de la triple interacción. Y esta media cuadrada se divide entre la media cuadrada del error experimental para obtener la prueba de Fisher de la triple interacción. Para obtener los grados de libertad del error experimental es el producto pues de esta fórmula. Los niveles del factor alfa multiplicado por los niveles del factor beta multiplicado por los niveles del factor gamma multiplicado por el número total de observaciones en la base de datos menos 1. Acá está la ecuación para el cálculo de la suma cuadrada del error y esta se divide con esta para obtener la media cuadrada del error, que nos sirve como el denominador en cada una de estas divisiones. Aquí tenemos un ejemplo de 3 factores. Véase que tenemos bloques, país, año y genotipo. Cada uno de ellos son factores. Aquí estos son mis efectos principales. Tengo 4 factores. Pero en la sección de dobles interacciones solo me aparecen 3 dobles interacciones. Explíqueme a alguien por qué razón solo hay 3 cuando yo tengo 4 factores. Véase que se está estudiando la interacción de país con año, país con genotipo y de año por genotipo. Aquí está cada uno de ellos. Explíqueme a alguien por qué razón la interacción del factor bloque con los demás no fue estudiado a nivel de las dobles interacciones. Bueno, miren, la razón por la cual no se estudian las interacciones de los diferentes factores con el factor bloque es porque el factor bloque para lo único que sirve es para distribuir las repeticiones de los diferentes tratamientos en bloques y de esa manera reducir el efecto del error experimental. Es el único propósito que cumple el factor bloques. Y es exitoso únicamente cuando en el cuadro de ANAVA el factor bloque resultó ser significativo. Eso nos dice que logramos reducir el error experimental. Pero es el único rol que cumple el factor bloques. Por eso es que no se estudia la interacción de bloques con ninguno de los demás factores del modelo. Entonces todos los demás fueron estudiados menos la interacción de los demás con él. Porque es una herramienta que nos ayuda a reducir el tamaño del error experimental y que resulta ser exitosa si y solo si el factor bloques resulta ser significativo. Bien, pasando de las dobles interacciones, pasamos a las triples interacciones y como ustedes pueden ver, es la interacción de genotipo por año por país. Usted lo puede arreglar en el orden que usted quiera, el orden de los sumandos no altera el producto. Aquí yo lo puse genotipo país por año. Y luego pues tenemos el error experimental. Este es un estudio donde teníamos 3 factores. Se dice que son 3 factores, pero en realidad ¿cuántos son? ¿Cuántos factores tengo en el cuadro de ANAVA? 4. Pero ¿por qué decimos que solo es un diseño de 3 factores? Porque uno de los factores es bloques y no es tomado en consideración para sacar conclusiones al final cuando se hace el análisis. El único propósito de él es controlar el error experimental. Eso es todo. Se tiene que incluir dentro de los factores, pero no se llevan a cabo conclusiones o inferencias a partir de él. Es una herramienta poderosa, no me malinterpreten. Es una herramienta poderosa para reducir el error experimental, pero no nos ayuda a llegar a conclusiones. No se toman decisiones a partir de él.
Bien, aquí lo que tenemos en el cuadro de abajo, resultados de un estudio factorial. Véase que aquí aparecen las fuentes de variación. Esta en inglés no importa. Aquí aparece replications, que es bloques. En este caso así se representa las replicaciones, es bloques. Y tenemos un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores. Está bloques, localidad, año y genotipo. Luego vean que en el estudio nos arroja la interacción de la localidad por el año. Aquí está la doble interacción, miren. Luego nos tira la doble interacción de genotipo por el año. Aquí está, ¿ve? Genotipo por localidad. Y después la triple interacción de genotipo por localidad por año. En ningún momento, ni las dobles interacciones, ni las triple interacción involucran al factor bloques, que en inglés se representa de esta manera. Es una de las formas de representarlo. Además, el cuadro de ANAVA nos presenta el coeficiente de variación y nos presenta el coeficiente de determinación, también conocido como la R cuadrada. Véase que siguiendo o respetando las normativas APA, todos estos señores son congruentes con un análisis, y estos dos señores son dos elementos adicionales del mismo análisis, pero que no son la misma cosa. Entonces se traza una línea para separarlos, se sobreentiende que pertenecen al análisis, pero es como decir dos elementos distintos, producto de dos análisis diferentes del mismo estudio. Lo que sigue son los grados de libertad para cada uno de ellos. Y cada uno de estas columnas son un parámetro estudiado. Aquí es la fibra ácido detergente, la lignina ácido detergente, la ceniza, el contenido de proteína, la fibra neutro detergente. No recuerdo cuál era. Esta era la producción en kilogramos por hectárea de biomasa y la digestibilidad in vitro de la biomasa. O sea, todos estos fueron diferentes factores que fueron estudiados. La MS significa las medias cuadradas y eso es lo que se reporta. Luego aparecen los asteriscos, como pueden ver, en lugar de el valor de P. Se ponen los asteriscos. Se pone un asterisco cuando el valor de P es menor de 0.05. Un asterisco. Vamos a ver si aquí tenemos un ejemplo, miren, 961.4231. Aparece con un asterisco cuando el valor de P es menor de 0.05. Y se ponen dos asteriscos cuando el valor de P, como en este caso de aquí, es menor de 0.01. Aunque usted esté trabajando con un alfa de 0.05 o de 5%, si su valor de P es menor de 0.05, usted agrega un asterisco. Y si es menor de 0.01, usted pone dos asteriscos. Esto significa que el resultado fue significativo. Esto significa que el resultado fue altamente significativo. Y se agregan los asteriscos en lugar de poner el valor de P. La NS significa no significativo. Total, pues, que los análisis factoriales inician a la hora de llevar a cabo la interpretación del cuadro de ANAVA. Inician de abajo hacia arriba. Primero estudiamos la triple interacción. Si hubo una triple interacción, analice las interacciones dobles para identificar las significativas. ¿Existen otros factores que le gustaría considerar? Después, al estudiar las dobles interacciones significativas, entonces sí podemos estudiar los factores principales que pudieran ser significativas. Pues si no hubieron significativos, entonces responda a todas las hipótesis de interés usando métodos de comparación múltiple. Y ese es el fin del estudio. Si la interacción triple no fue significativa, entonces se desplaza usted a estudiar las dobles interacciones. Si ninguna de ellas es significativa, entonces se desplaza usted a estudiar los efectos principales. Y en base a los efectos principales usted responde a las hipótesis. Si una de las dobles interacciones fue significativa, pues analice el efecto del factor no involucrado en la doble interacción significativa.
Y luego analice el efecto de los factores involucrados en la doble interacción significativa. Solamente los efectos principales involucrados en la doble interacción significativa. Si dos o más dobles interacciones resultaron ser significativas, analice los efectos de todos los factores involucrados en las dobles interacciones significativas y en base a ello responda a todas las hipótesis de interés usando los métodos de comparación múltiple. Esto lo vamos a entender cuando empezamos a hacer los ejercicios. Primer ejercicio, producción de grano de sorgo. Bueno, voy a subir la base de datos y es la misma cosa. Estoy diciéndole dónde está la base y lo estoy guardando en un vector llamado producción de granos. Luego con la función naomi les digo, mira, revísame a ver si hay alguna línea de datos que puesta numérica tenga un punto en vez de un dato numérico, me eliminas esa línea de datos y me haces la nueva base de datos limpia, sin ese tipo de datos faltantes, me lo guarda por favor en un vector llamado producción de grano 2. Le digo que con esa producción de grano 2 voy a trabajar y que por favor me calcule el tamaño de dicha base de datos. Y luego que me imprima el número de los nombres de las variables. Lo hace y me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y que el tamaño de la base de datos es de 32.432 bytes. Es un poco grande. Y aquí tenemos, miren, producción de granos, la original, que tenía 576 observaciones, y la subsiguiente que limpiamos, que apenas tiene 574. Quiere decir que en esta original habían dos líneas que no tenían datos. Al expandir la base y empiezo a navegar en ella, aquí hay una, miren, que no tenía datos, que en la base original había un punto. Sigo bajando. Este no es un NA, simplemente se puso un 0, no cuenta como NA. Aquí está la otra, ¿ves? Entonces hay dos líneas, en total de líneas observaciones son 576. Aquí me está diciendo que hay solamente 574 observaciones. Lo correcto es esto, porque me eliminó las NA. No están. Bien. Sigo mi camino. Y ahora pues hago el cálculo de las estadísticas descriptivas o exploratorias. Nada nuevo para ustedes. Lo corro. Lo expando. Y aquí está. Dice que la base de datos tiene 574 observaciones distribuidas en 6 variables, que son estas que están aquí. ¿Ah? Miren que la variable numérica o la respuesta solo es una, expresada en kilogramos por hectárea. Pero tenemos una variable, hasta este momento son variables porque no he definido los factores del modelo. ¿Ah? Y luego me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 modas que se repiten cada una de ellas 2 veces. Seguimos nuestro camino. Procedo a hacer la definición de los factores del modelo. Y le digo que me agarre la variable numérica y me la guarde en un vector llamado respuesta. Que me agarre a la variable tratamiento y me la convierta en un factor usando la función factor, el cual se va a guardar en un vector llamado híbridos. Que me agarre la variable bloque y me la convierta en un factor utilizando la función factor y que me lo guarde en un vector llamado bloques. Que me agarre la variable localidad y me la convierta en un factor y me la guarde utilizando la función factor y me la guarde en un vector llamado localidad. Y luego que me agarre la variable año y me la convierta en un factor usando la función factor y me la guarde en un vector llamado año. Lo corro y ya pues el programa sabe cuáles son los factores de mi modelo.
Ahora vamos a hacer la barra de gráficas horizontales con el error estándar de la media. Voy a quitar esta gráfica que es para aumento de resolución. También esta, no la necesito. Véase que en este código estoy asignando personalmente a mano los diferentes colores que cada barra va a tener. Y aquí los tenemos. Lo expando. Y aquí tenemos tantos híbridos de sorgo, porque es sorgo lo que estamos estudiando. Miren, evaluación de híbridos de sorgo, media más el error estándar de la media. Cada una de estas barras representa un híbrido diferente. Entonces, ¿cuántos híbridos tengo? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 híbridos de sorgo. Cada uno de ellos con 18 repeticiones. Nos da pues aquí las medias, las cuales a su vez gráficamente están representadas por los bordes de las barras y los bigotes que se proyectan hacia la derecha y hacia la izquierda de cada barra representan el error estándar de la media. Continúo mi camino en el estudio de las estadísticas descriptivas y voy a hacer el estudio de la gráfica de medias con el error estándar de la media. Lo subrayo y lo corro. Y aquí está. Como de costumbre me aparecen los 32 híbridos en el eje de las ordenadas, del eje Y. Desgraciadamente, como he repetido en muchas ocasiones, esta gráfica no me permite agregar el número de repeticiones por híbrido. Aparecen en el eje X las respuestas expresadas en kilogramos por hectárea. El ordenamiento de los híbridos va de menor a mayor para poder revelar cuál es el patrón escondido dentro de la base de datos. Y podemos ver que ATX 623 SC103-12E, este híbrido de sorgo, es el que registró la mayor producción en términos de kilogramos por hectárea, mientras que A05027 negro TX430 es el que registró la producción de grano más baja. La media general de la población, representada por una línea vertical punteada de color azul, me divide el set de híbridos entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Como he dicho anteriormente, yo agarraría este grupo para efectos de recomendaciones. Y la primera que recomendaría sería este señor de acá. Pero como de costumbre, los híbridos que tienen un mayor nivel de producción, su semilla en el mercado tiende a ser la más cara. Por eso es bueno saber cuáles otros tuvieron un rendimiento por encima de la media general para dar recomendaciones. Entre más baja, suele suceder que entre más baja sea el rendimiento, más barata se vuelve la semilla. Ahora vamos a hacer la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza, calculado al 95%. Lo corro. Y aquí tenemos la gráfica. Véanse que los colores de la gráfica fueron también asignados de manera manual. Aquí podemos verlo. Y es la misma distribución. Porque el color de cada barra representa el color del grano. Algunos colores corresponden a granos de color café. Otros, la cubierta del grano, la conchita del grano es de color rojo. Otros son granos de color blanco, unos son de color amarillo y otros son granos de color negro. Al ver esta gráfica podemos ver que el mismo tratamiento, habíamos mencionado anteriormente, registra la mayor producción de grano por kilogramos por hectárea, que corresponde a 6.096 kilogramos por hectárea. El más bajo en términos de producción fue el mismo individuo, con 2.851 kilogramos por hectárea. Podemos ver que en general, al ver esta gráfica, la media de producción de los granos de sorgo con color negro, que tienen una concha color negro, tienen un promedio de producción más bajo que aquellos que los demás. Los más altos son los granos de color café, seguido por los granos de color rojo.
Luego hacemos la gráfica de medias con el intervalo de confianza calculado al 95%. La corremos y aquí está. Y aquí tenemos pues todas las medias de los diferentes tratamientos organizadas de menor a mayor, y los bigotes verticales representan el intervalo de confianza al 95%. Podríamos haber jugado con esta gráfica porque vean ustedes que los nombres de los 32 tratamientos no aparecen, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, pude yo venirme acá y en esta sección bajarlo a 0.5, 0.5, para que me aparezcan mayor número de nombres. Lo vuelvo a correr. Miren, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta ocasión aumenté. También puedo jugar con la gráfica a fin de que me agregue los valores máximo y mínimo de los intervalos de confianza. Pero no se los había agregado por esto, pues, porque al agregarlos se mira aquella pegazón. Es preferible no ponérselos en estos casos. Pero la última palabra, usted discútela con su editor. Se mira mejor esto. Y la media general pues está representada por la línea punteada horizontal de color negro que nos divide todo el set de híbridos de sorgo entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general y aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la misma. Ahora vamos a hacer el diagrama de caja. Bueno, lo voy a correr para ver cómo se observa. Y aquí lo tenemos. Recuerden que todas las gráficas se supone que sirven para revelar tendencias o patrones. En todas las que hemos estudiado, nos ordena los tratamientos desde aquel que tuvo el menor rendimiento hasta el que tuvo el mayor rendimiento, de menor a mayor, utilizando como parámetro la media. Y en este diagrama de cajas podemos observar tanto la media como la mediana. Desde un punto de vista gráfico, ¿puedo o no puedo declarar normalidad de residuos experimentales? No hay normalidad. No hay normalidad, exactamente. Y como podemos ver, ninguno de los tratamientos, excepto este señor 82G63, nos aparece con un valor extremo. Miren que es un punto que está solitario. También A05031 Black TX430 aparece con un punto solitario. Y el último también aparece con dos valores extremos. Hombre, quiero saber quiénes son esos individuos. Pues corro la función identify, me voy a este primero, lo subrayo, lo marco, me voy a este también, quiero saber quién es, y a estos dos. A este no me lo quiere reconocer. Ahí ya me lo reconoció. Ahora lo vuelvo a expandir y me dice que los valores 332, 79 y 69 son problemáticos. Parece que el otro no lo reconoció. Ahí está, ¿ve? Ya lo reconoció. Es el 9. El 9, el 69, el 79 y el 332 son declarados como valores extremos o valores atípicos, que los gringos le llaman outliers. Luego pues procedemos a hacer la gráfica de violín. Nada nuevo que no hayamos visto antes. Lo corro y me voy a buscarla al directorio. Aquí está. Y aquí la tenemos. Las mismas desventajas de siempre, no podemos agregar el número de repeticiones, pero estas están representadas, que sabemos que son 18, como puntos azules, mientras que las medias aparecen representadas como puntos rojos. Todos los híbridos fueron organizados de menor a mayor. Ponemos un título a la gráfica, así como el título del eje X o de la respuesta, y podemos observar que de acuerdo con el código yo le dije que quería
una gráfica de 8 pulgadas de ancho por 5 pulgadas de alto con una resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada, que es exactamente lo que vamos a encontrar aquí. Sigo mi camino y ahora vamos a hacer la gráfica de barras apiladas con una disposición horizontal. La corro, me voy al mismo directorio, aquí debería de estar. Y como habíamos dicho, cada barra es producto del apilamiento, de la acumulación de todas las repeticiones para cada sorgo. Total pues que deberíamos encontrar un total de 18 cuadritos dentro de cada barra. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Voy a dejar que si alguno tiene la curiosidad, que repite la misma gráfica por su propia cuenta, vaya contándolas y se va a dar cuenta que cada barra horizontal está compuesta por 18 segmentos, cada segmento representa una repetición, de tal manera que los bordes de las barras no representan las medias de los tratamientos. De nuevo, si nos vamos a la función image, vamos a encontrar que tiene 8 pulgadas de ancho por 4 de alto con una resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada, que fue exactamente lo que se le pidió aquí. Ahora procedemos al análisis de varianza. Ya vamos entrando en materia. Tenemos dos hipótesis, como de costumbre. La primera hipótesis nos dice de que no hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos, que en este caso son 32. Luego la alternativa nos dice que no es cierto, que al menos una de las medias es distinta. Como se trata de un diseño factorial, vamos a examinar el modelo. El modelo nos dice que la respuesta es igual al efecto del intersecto o de la media de la población, más el efecto de los niveles del factor alfa, más el efecto de los niveles del factor beta, más el efecto de los niveles del factor gamma, más el efecto de los niveles del factor sigma, más los efectos de la interacción doble de los niveles del factor alfa con los niveles del factor gamma, más la doble interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor sigma, más la triple interacción entre los niveles de los factores alfa, gamma, sigma. Cuando estudiamos esta fracción de acá, vemos que tenemos factor alfa, beta, gamma, sigma. Resulta ser que el factor beta es la distribución de las repeticiones de los tratamientos en bloques. Y yo pregunto, aquí aparecen 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos factores tiene este modelo? Literalmente hablando, tal y como lo presenta la ecuación. Tenemos cuatro factores. Pero ¿por qué razón solo estamos estudiando dos interacciones? Porque solo esas dos quisimos estudiar. Yo pude haber hecho las interacciones entre alfa y gamma, alfa y sigma, que está aquí, ¿ve? Alfa y gamma, alfa y sigma, pero se pudo haber estudiado gamma y sigma, pero si ustedes ven, no la agregué. Gamma y sigma no la agregué porque no la quiero estudiar. En cambio, estoy estudiando la triple interacción entre alfa, gamma y sigma. Como de costumbre, las primeras tres líneas del código son constantes, simplemente se copian y se pegan, tienen que agregarse. Y luego pues le digo que utilizando la función modelo lineal o linear model, que por favor me estudie la respuesta en función del efecto del factor híbrido, más el efecto del factor bloques, más el efecto del factor localidad, más el efecto del factor año, más la doble interacción entre híbridos por localidad, más la interacción de híbridos por año, más la triple interacción de híbridos por localidad por año, utilizando como punto de partida la base de datos llamado
producción de grano 2. Que todo este resultado hecho con la función linear model me lo guarde en un vector llamado modelo 1, al cual lo vamos a analizar usando la función ANOVA con un enfoque tipo 3. Que por favor me imprima los resultados, que también me imprima los atributos del modelo y que me calcule el coeficiente de variación. Lo corro, lo expando y aquí tenemos el resultado. Miren ustedes qué grandísimo, ¿eh? Y aquí está pues el análisis de varianza. Me da el cuadro de ANAVA. Y a partir del cuadro de ANAVA, pues lo primero que digo es, aquí está el estudio del intercepto, que es la media poblacional, pero eso no me interesa. Después tenemos el factor híbridos, que resultó ser altamente significativo. Aquí hay 3 asteriscos. Es altamente significativo. A partir de 2 asteriscos ya es altamente significativo, pero aquí hay 3. Entonces, a partir de híbridos, del valor de P de híbridos, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se puede rechazar. Exactamente, o sea que sí hay diferencias significativas entre las medias de los diferentes híbridos. A partir del factor bloques, yo pregunto, considerando el valor de P, ¿tuve éxito o no reduciendo el tamaño del error experimental al distribuir las repeticiones de los diferentes tratamientos en bloques? Sí, porque aparecen con asterisco. Exacto, y los asteriscos aparecen únicamente cuando el factor es significativo. Si es significativo, si bloques es significativo, entonces logramos reducir el tamaño del error experimental. Y esa es la función de bloques, pues, reducir el tamaño del error experimental, pero solo funciona si bloque se vuelve significativo. Después localidad, resultó significativo. ¿Y qué significa el hecho de que sea significativo? Pues sencillo, se estudiaron varias localidades. Si quiero saber cuáles fueron esas localidades, miren, se puede hacer esto. Se supone que yo vengo acá y agrego localidad y acá están, pues las expando. Aquí hay una College Station, Corpus Christi y Halfway. Aquí están los 3 niveles, miren. Fueron 3 localidades las que se estudiaron. Entonces, cuando yo estudio el resultado del cuadro de ANAVA y miro que la localidad, el factor localidad resultó ser significativo, altamente significativo, significa que el estudio se desarrolló en 3 localidades. Ya vimos que fue College Station, Halfway y Corpus Christi, y que hubieron diferencias entre los resultados obtenidos en las 3 localidades. Cuando yo veo año, el factor año me dice que es altamente significativo. Bueno, pero ¿y en cuántos años fue repetido el estudio? Entonces yo vengo acá, agrego año, le doy enter y me dice que hubieron 2 niveles. Se hizo el estudio en el 2010 y en el 2011. Cuando regreso al cuadro de ANAVA, ¿cómo se interpreta? Que el estudio se desarrolló en 2 diferentes años. Se hizo en el 2010 y se repitió en el 2011. Y los resultados obtenidos en los 2 años fueron distintos. Así se interpreta esto. Luego, vemos la interacción entre híbridos y localidad. Y resulta ser que es altamente significativa. ¿Y cómo se interpreta eso? Bueno, que los híbridos se comportaron de diferente manera en diferentes localidades. Después estudiamos la doble interacción entre híbridos y años y resulta ser altamente significativa. A partir de 2 asteriscos es altamente significativa. ¿Y cómo se interpreta eso? Que los híbridos se comportaron de diferentes formas en diferentes años. Y luego estudiamos localidad por año. Y resultó ser que ese factor resultó ser altamente significativo. De nuevo,
a partir de 2 asteriscos es altamente significativo. Si solo hubiera un asterisco es significativo. ¿Y cómo se interpreta? Que el resultado obtenido en las 3 diferentes localidades, siendo estas Halfway, College Station y Corpus Christi, fue diferente en los 2 años en que se repitió el estudio, 2010 y 2011. Luego estudiamos el siguiente factor, que es híbridos por localidad por año, que es una triple interacción. ¿Y qué es lo que está estudiando esta triple interacción? El comportamiento de los híbridos en diferentes localidades en diferentes años. Y dice que los híbridos se comportaron de diferentes formas en diferentes años. ¿Por qué? Porque resultó ser altamente significativo. Sigo mi camino y ahora quiero ver esas interacciones de una manera gráfica. Voy a estudiar la doble interacción existente, híbridos por localidad por respuesta. Véase que la primera línea de código ustedes ya la conocen, es par OMA, C y lo que está dentro del paréntesis me controla los márgenes de la gráfica. Background, white, le estoy diciendo que es una gráfica con fondo blanco. Family me controla el tipo de letra, que es Times New Roman. Set Axis me controla el tamaño de los textos en los ejes. Color Axis me controla el color de los textos en los ejes, que van a ser azul oscuros. SexLab me controla el tamaño de las letras en las etiquetas asignadas a los ejes. SexMain y SexSub me controla el tamaño de las letras del título principal y el subtítulo principal si es que hubiera alguno. Luego utilizo la función Interaction Plot o gráfica de interacción y le digo que me grafique a los híbridos en función de la localidad, en función de su respuesta. Que el título principal de la obra se va a llamar Interacción híbridos por localidad. O sea que es una doble interacción. Vamos a estudiar la doble interacción de híbridos por localidad. Al eje Y que no me le agregue etiqueta, que me enderece los valores del eje Y, que me los imprima con negritas, que el tamaño de las líneas va a ser de 1.5, tipo de línea B, point character, voy a utilizar 3 point characters, el 16, el 17 y el 18. Y a cada uno de ellos le voy a asignar un color diferente, negro, azul y rojo. Y que me le ponga una cuadrícula. Lo imprimo. Recuerden, lo que estamos estudiando es una doble interacción. Resulta ser que en el cuadro de ANAVA, ¿qué doble interacción es la que estoy estudiando? La doble interacción entre híbridos por localidad. Cuando me voy al cuadro de ANAVA, dice que híbridos por localidad es altamente significativo, es decir, que alguna de las gráficas, de las líneas, se entrecruza. Cuando yo expando esta gráfica, vemos que son 3 líneas, 3 gráficas. Una de ellas es esta, con triangulitos, que corresponde a Corpus Christi. Es decir, que las gráficas me representan la localidad. La roja me representa Halfway y la negra me representa College Station. Cada uno de ellos, los point characters, fueron diferentes. Una tiene triángulos, la otra tiene romboides, la otra tiene como circulitos. Basta con que una de las líneas se entrecruce con otra de las líneas para que el efecto de la interacción entre híbridos por localidad se vuelva significativo. Y en este caso fue altamente significativo. Y aquí podemos determinar dónde se entrecruzaron. En este punto, en este punto, en este punto. Y las interacciones son entre College Station y Halfway. Con respecto a Corpus Christi no hubo ningún tipo de interacción. Bien. Ahora vamos a estudiar la doble interacción de los híbridos por año. Cuando me voy al cuadro de ANAVA y examino el resultado del cuadro de ANAVA, me doy cuenta que los híbridos por año resultaron ser altamente significativos. Es decir, que sí hubo una interacción. Bueno, quiero ver dónde estuvo esa interacción.
y hago la gráfica, es el mismo código anterior, solo que aquí voy a estudiar la interacción de híbridos por año. Véase que aquí los elementos eran híbridos por localidad en función de la respuesta. Aquí es híbridos por año en función de la respuesta. Y solo estoy utilizando 2 point characters. ¿Por qué? Porque solo fueron 2 años, pues 2010 y 2011. Aquí fueron 3 point characters porque en las localidades teníamos 3 localidades. Lo imprimo y recupero la gráfica. Y aquí la tenemos. Cada gráfica lineal corresponde a un año distinto. La azul es el 2011, la negra es el 2010. Como sabemos que el resultado fue altamente significativo, sabemos que las líneas se entrecruzan. Y se entrecruzaron en este punto. Aquí no hay interacción. Están bien cerquita, pero no se juntaron. Aquí se cruzaron, aquí también, aquí también, aquí también, y así sucesivamente. Véase que aquí apenas me salen algunos títulos de algunos híbridos. Yo pude haber reducido este tamaño a 0.5. Lo mismo pude haber hecho acá, 0.5. Si grafico esta una vez más, reduciendo el tamaño de las letras, bueno, aquí me aparecieron 1, 2, 3, 4, 5. Acá me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a borrar esta. No la voy a dejar. Aquí me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando lo vuelvo a graficar, logré que me salieran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que reduciendo el tamaño de las letras de los ejes, pues se logra imprimir mayor número de los nombres de los tratamientos. El problema es que también me afecta el eje Y. Hay que tener cuidado con esto. Podemos recuperar los nombres de los híbridos disminuyendo el tamaño de las letras para los ejes, pero nos afecta a los dos ejes. Ingeniero, Sí. en el caso de si tuviéramos 5 interacciones, las 5 interacciones las tenemos que graficar o no es necesario. Las gráficas de las interacciones solo sirven para confirmar el resultado del cuadro de ANAVA. Cuando las dobles o triples interacciones resultan ser altamente o significativas, ya sea significativas o altamente significativas, significa que las líneas de las gráficas en algún punto se interceptan. Entonces hacemos las gráficas para identificar los puntos de intercepción. Para eso es que nos sirven. Pero la interpretación es, por ejemplo, si esta es altamente significativa, como es el caso de este, significa que los híbridos se comportaron de diferente forma en diferente localidad. En el caso de esta doble interacción, que es híbridos por año, resultó ser altamente significativa, significa que los híbridos se comportaron de diferente forma en diferentes años. Y en el caso de la localidad por año, lo que significa, ya que es altamente significativa, es que el estudio desarrollado en 3 diferentes localidades arrojó diferentes resultados en los 2 diferentes años. En el caso de las triples interacciones, que resultó ser altamente significativa, nos dice que los híbridos se comportaron de diferente forma en diferente localidad y diferente año. No sé si respondí su pregunta, pero las gráficas solo sirven para confirmar lo que aparece en las interacciones. Sí, ingeniero, ya me quedó claro. Okay. Gracias. Hemos terminado la sesión del día de hoy. Como de costumbre, el video de esta sesión va a estar publicada el día de hoy en el espacio virtual de la clase. Sin haber más preguntas o comentarios, agradeciéndoles su tiempo y su paciencia y esperándolos ver en la próxima reunión a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.